Jóvenes alumnos, tengan ustedes muy buenas tardes. El curso que llevamos con ustedes es Contabilidad Financiera 1. En la semana 14 nos toca tocar el tema respecto al balance general o el estado de situación financiera como todos nosotros conocemos a partir de la fecha. ¿Bien? Queremos definir qué cosa es el estado de situación financiera. Si bien es cierto, el estado de situación financiera representa cuál es la situación real en que se encuentra económica y financieramente las empresas o las organizaciones. Muchos de nosotros describimos como especie de una radiografía porque nos muestra todos los detalles importantes de cómo está. Bien, entonces decimos que el estado de situación financiera, también llamado balance general, es un documento que muestra la situación de un negocio a una fecha determinada. Entonces, ¿para qué nos sirve el estado de situación financiera? El estado de situación financiera, jóvenes, nos sirve para tomar decisiones de aspectos muy importantes, tales que nosotros tenemos que evaluar el tema de dos estructuras fundamentales, ¿no? ¿Qué cosa es la estructura económica y la estructura financiera? Bien, para nosotros hablar de la estructura económica, de la estructura financiera, primeramente debemos saber o debemos conceptualizar bien, por ejemplo, cómo está conformado el estado de situación financiera o balance general. Bien, entonces primero vamos a describir la parte de la estructura económica. En la estructura económica nosotros encontramos el activo, el activo. Luego del activo vamos a encontrar el activo circulante o el activo corriente, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablemos del activo circulante y el activo corriente, nos estamos refiriendo a los elementos que son considerados como activos. Entonces, para ello vamos a hacer una memoria referente a los elementos. El primer elemento es el elemento 1. Este elemento 1, ¿qué cosa nos dice? Que es activo disponible y exigible. Bien, entonces, si hablamos de un primer elemento que nos hable de disponibilidad y exigibilidad, vamos a ver qué cuentas tenemos, ¿no? Y una de las principales cuentas que tenemos en el activo corriente o en el activo circulante es la cuenta 10. ¿Qué cosa es la cuenta 10? La cuenta 10 viene a ser el efectivo equivalente efectivo. Es donde toda la parte económica está incrustada o está almacenada en esta cuenta, ¿no? La 10.1 sabemos que es efectivo. La 10.4, cuentas corrientes. Entonces queremos saber cómo está estructurado en esta parte del balance general o de esta situación nuestro activo circulante y activo corriente, ¿no? Entonces vamos a explicar un poco el tema, por qué nos dice que la cuenta o el elemento 1 es el activo disponible. Porque alberga dos cuentas muy importantes. Por ejemplo, la cuenta 10 es donde se albergan dinero efectivo. ¿Eso qué nos quiere decir? De que hay la disponibilidad, ¿no? Sabemos exactamente con cuánto disponemos o cuánto dispone la empresa para efectuar sus ventas, o perdón, para efectuar sus compras o en todo caso para poder efectuar sus pagos. Entonces, eso nos dice el elemento 1, disponibilidad. Entonces, cuando hablamos de nosotros de la cuenta 10, estamos hablando de la disponibilidad de caja que tiene la empresa. Bien, ¿qué más tenemos? ¿No? Tenemos, por ejemplo, la cuenta, vamos a hablar de la exigibilidad de la cuenta 12. ¿Qué cosa es la cuenta 12? La cuenta 12 es cuentas por cobrar comerciales a terceros. Eso nos dice que tenemos la exigibilidad nosotros de exigir a nuestros clientes que deben pagarnos en las fechas propuestas, ¿no? En las fechas determinadas por nosotros. Y de acuerdo a una política, la política obedece a que nosotros manejamos un cronograma de cobranza a fin de que no quedemos desfasados con el tema de liquidez, ¿no? Porque es importante. Debemos buscar un equilibrio financiero entre lo que es las cobranzas y los pagos. Por ello mismo,
que nosotros cuando hablamos de la cuenta 12 estamos hablando de la exigibilidad. O sea, queremos decir que nos deben pagar en el tiempo estipulado. ¿Qué quiere decir? Si nuestra política de cobranza es de 30 días, o de 60 días, o de 90 días, eso se debe cumplir como está estipulado, ¿no? Nosotros sabemos que dentro de esas políticas podemos ver que aquellas personas o aquellos clientes que se exceden de la fecha establecida, aplicarle una tasa de morosidad. Pero bueno, lo importante es mantener la cartera de clientes. En ese sentido, vamos a decir que la cuenta 12 compone a este término que dice el elemento 1, eh, activo disponible y exigible. Entonces, la exigibilidad estaría en la cuenta 12, por el cual nosotros debemos estar siempre manteniéndonos a la vanguardia de que esto se cumpla. Bien, jóvenes. Bien, continuando en todo, después con esta parte, el elemento 1 que es un activo, y seguimos al siguiente elemento que es el elemento 2. El elemento 2 estamos conceptualizándolo como un activo realizable. ¿Por qué decimos que es un activo realizable? El activo realizable es porque tenemos, por ejemplo, mercaderías, ¿no? Tenemos materias primas. Entonces, si nosotros tenemos materia prima, tenemos mercaderías, ¿qué quiere decir? Que la mercadería lo tenemos para la venta. Entonces, significa que si nosotros la vendemos, esto inmediatamente se traduce en ¿qué? En un efectivo o se traduce en dinero que va a ir a parar ¿a dónde? A nuestra caja, ¿no? Puede ir a parar a caja, puede ir a llegar a bancos, ¿no? La modalidad que pueda adoptar. Pero eso significa que el elemento 2, que es un activo realizable, nos dice que tenemos mercadería a disposición para venderlo. Y es en un corto plazo dependiendo de las políticas de marketing que tiene la organización. Necesariamente nosotros tenemos que aplicar mucho y bastante el marketing para que nuestras mercaderías puedan tener una alta rotación y a corto plazo, rapidísimo, ¿no? Entonces para eso todo se maneja una gran estrategia y también unos planes que nos permitan vender nuestro producto rápidamente. Bien, entonces hemos tratado cuentas muy importantes, que son el elemento 1 y el elemento 2, ¿no? Que estos dos conforman ¿qué cosa? El activo corriente o el activo circulante. ¿Por qué circulante? Porque estos recursos se tienen que mover rápidamente, o sea, le tienen que dar fluidez, ¿no? De tal modo que la empresa tenga las opciones de manejo de efectivo en su debido momento y oportunidad. Bien, jóvenes, vamos a pasar a lo que es el activo no corriente, ¿no? O activos fijos que tiene dentro de la estructura del balance general o del estado de situación financiera. ¿Qué cosa es para nosotros el activo no corriente? El activo no corriente está conformado por un activo muy elemental, básico, que es el elemento 3. El elemento 3 nos dice que es un activo inmovilizado. El activo inmovilizado viene a ser todo el equipamiento, ¿no? Que tiene la organización, la empresa, para poder hacer sostenible. O sea, ¿qué quiere decir? Tengo que tener maquinarias que me permitan hacer sostenible el negocio, que me permitan realizar las operaciones de acuerdo a la demanda de mercado. Entonces, estos activos fijos o activos no corrientes son adquiridos para la producción, no para la venta. O sea, no vayamos a creer de que si tenemos activos la podemos vender en cualquier momento. Obviamente, cuando después de su proceso de depreciación del equipo se puede hacer un tema de venta, ¿no? Pero primeramente tendríamos que darle de baja como activo no corriente y posteriormente lo podemos dar a un proceso de venta. Bien, entonces estamos hablando de la estructura económica en la cual está conformada por el activo corriente y el activo no corriente. Esa es la estructura económica. Al finalizar vamos a explicar por qué está conformada la estructura económica. Bien, pasamos en todo caso ahora a la estructura financiera, que está conformado por pasivo capital, ¿no? O pasivo circulante. Bien, ¿el pasivo qué elemento es? Tenemos con el elemento 4. El elemento 4 es un pasivo, es una obligación que tiene la organización, la empresa. Por lo mismo, tiene que honrarla. Bien, entonces, los pasivos pueden ser cuentas por pagar, ¿no? Que tenemos nosotros a los proveedores. Tenemos, por ejemplo, préstamos de corto plazo. O tenemos, por ejemplo, salarios, remuneraciones pendientes por pagar.
De alguna forma es una obligación para nuestra institución o nuestra empresa. Bien, estos son pasivos corrientes porque no exceden un periodo económico. Ahora vamos a pasar al tema de pasivos corrientes, que sí están considerados aquellos tipos de deudas o aquellos pasivos que van a exceder más de un año o 2 años o 3 años. Por ejemplo, un tema muy elemental y fundamental que siempre se trata en las empresas es que siempre tenemos que endeudarnos. Siempre. Las empresas tienen que endeudarse por lograr algunos objetivos, por lograr financiar algunos proyectos. Entonces, siempre vamos a buscar, vamos a tocar a las instituciones financieras que nos den un crédito financiero. Entonces, esos créditos financieros se reconocen con la cuenta 45, que estas tienen que estar clasificados como un tipo de pasivo no corriente, porque no necesariamente la vamos a tener que programar los pagos por un periodo de 2 o 3 años, de acuerdo a nuestro tipo de generación de un flujo de efectivo o un flujo de caja proyectado en el cual vamos a poder nosotros determinar cuántos periodos necesitamos para poder recuperar ese capital invertido. Bien, entonces hemos visto el tema del pasivo corriente, el pasivo no corriente. Ahora vamos a ver el tema de capital o patrimonio. En el capital, nosotros sabemos perfectamente que está constituido por todos los aportes de los socios y de los accionistas. ¿Qué quiere decir? Que al momento de constituir, los socios y los accionistas tienen que dar sus aportes, constituirlos en una cuenta corriente de la empresa. ¿Bien? Entonces, una vez cumplido con los aportes que tiene la organización o la empresa, estas pueden ejercer sus operaciones económicas y financieras. Bien, explicamos ahora, ¿por qué se le denomina estructura financiera? Se le denomina estructura financiera básicamente porque si ustedes observan, todos los pasivos son dinero ajeno. Por ejemplo, si la empresa ABC quisiera comprar un vehículo y la empresa no tiene la disponibilidad, ¿qué cosa hacemos? Nos vamos a tener que financiar. Entonces, primero que nace la obligación, nace el pasivo. Y ese pasivo lo registramos, podemos registrarlo a largo o a corto plazo. Pero ese dinero que nosotros nos dan, ¿a dónde llega a parar? Va a ir a caja. Entonces, ese dinero tiene que depositarse en caja. Entonces, primero sucede que nosotros nos vamos a endeudar, vamos a generar un pasivo para luego trasladarle ese dinero al activo. Entonces, de aquí que nace el dicho, el pasivo financia los activos. O sea, todos los pasivos que nosotros tenemos financia al activo. Entonces, no olvidemos que la estructura del balance general o el estado de situación financiera está conformado por una estructura económica y una estructura financiera. Necesaria y básicamente saber cómo es que nuestra estructura o nuestro balance está conformado. Bien, jóvenes, en resumen, es importante nuestro balance general porque a través de ella podemos visualizar cómo es el movimiento económico y financiero de una empresa, cuál es su situación a un determinado periodo, ¿no? Entonces, como contadores, para el cual ustedes se están formando, debemos saber interpretar esta información e inmediatamente para tomar unas decisiones en favor, de acuerdo a los objetivos planteados y trazados por la organización. Si bien es cierto, las organizaciones van a requerir de personas que conozcan la realidad de la empresa y para eso ustedes se forman y por lo mismo se les inculca a que siempre persistan en buscar mayor información, investigación de los nuevos cambios, de las nuevas formas de presentar los estados financieros, ¿no? Entonces, para culminar esto, ustedes deben saber que los estados financieros, en este caso el balance general, siempre se han de presentar en forma comparativa. Un año anterior y el año que se va a generar. ¿Para qué? Para que podamos visualizar las diferencias de cuenta a cuenta y establecer que el año pasado, cómo fue con respecto al año actual. ¿Estamos creciendo o vamos en forma decreciente? ¿No? Entonces, jóvenes, esto es importante porque de alguna forma los socios y accionistas van a tomar
una decisión respecto a esto. Obviamente con la información que ha de invocar, en este caso, el contador de la organización. Bien, jóvenes, hemos podido poderles a ustedes esta exposición con la finalidad que puedan entender un poquito más este tema y de haber alguna observación por parte de ustedes, estamos ya no saberlo en clase y poder resolver algunas consultas que ustedes tengan. Muchas gracias.